Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos. Disculpen el pequeño retraso con el que arrancamos. Es un placer recibirles en esta nueva edición de Un África es Noticia, el ciclo de conferencias divulgativas con periodistas y expertos que organizamos en Casa África al hilo de la actualidad que aparece y no aparece en los medios de comunicación sobre África. Esperamos que disfruten mucho de esta iniciativa, para la que hemos contado en ocasiones anteriores con nombres tan conocidos como Kadia Tsuba, Xavier Aldecoa, Pepe Naranjo, Rosa María Calaf o Gemma Parellada. Algunos de esos nombres, además, a yo se los conoce bien porque los ha tenido en Ruanda haciendo reportajes. Y bueno, hoy hablaremos mucho de esto. Hemos hablado aquí de minerales de sangre, de violencia sexual contra las mujeres en la República Democrática del Congo, de la transición política en Gambia hace pocos meses, o de la situación en la República Centroafricana. Intentamos contar siempre con firmas habituales en nuestros medios que trabajan sobre el terreno y que ejercen de nuestros ojos y oídos en el continente africano. En esta ocasión contamos con un periodista de la tierra, Ayose Oshanahan, que está radicado en la zona de los Grandes Lagos desde hace 4 años. Ayose vive en Kigali, Ruanda, desde el año 2013. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Gales y especialista en Comunicación y Conflictos Armados por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió Realización y Guión en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. Y como productor, director y guionista de documentales destacan La Maldición, El Milagro y el Burro, La Isla Afortunada, La Historia que no contaron, La Muerte no tiene amigo o La Aventura del Tabaco. En Kigali ha emprendido un negocio y dirige la productora audiovisual Looking for Livingstone, que él mismo cofundó en 2013 y que se ha convertido en una de las productoras de referencia en la región, con servicios de producción para National Geographic Channel, France 24, la NHK japonesa, la NBC Universal, AFP o el Olympic Channel, para quienes ha estrenado hace muy poco una serie de documentales sobre el auge del ciclismo en África. Ayose está con nosotros hoy para hablarnos de Ruanda, un pequeño país del centro del continente africano que conmemoró el pasado 7 de abril el 23º aniversario del inicio del genocidio que ha marcado su reciente historia. Estoy seguro que muchos recuerdan cómo descubrimos este territorio en las noticias en el año 1994, cuando 1 millón de ruandeses, tutsis o hutus moderados, fueron masacrados en apenas 3 meses. Los asesinos integraban las milicias de Hutu Power azuzadas por la radio de las 1000 colinas y seguían un programa de exterminio pensado durante largo tiempo. El genocidio acabó con la llegada al poder de Paul Kagame y la entrada de sus tropas en Ruanda. Además de significar un trauma para el país, el genocidio ruandés tuvo una enorme repercusión en toda la zona de los Grandes Lagos. Esa repercusión sigue hoy vigente con la desestabilización de toda la zona a través del desplazamiento de población y milicias. Ruanda está en el origen de los 2 últimos conflictos en la República Democrática del Congo, el más mortífero después de la Segunda Guerra Mundial, con una cifra estimada de 6 millones de muertos. Pero Ayose no hablará hoy solo de genocidio, hablará de paz y de reconciliación, concepto del que sin duda es un profundo experto y conocedor, ya que está preparando un documental en Ruanda, documentando casos que hablan de esa difícil pero posible reconciliación en el país. Este país es hoy además un ejemplo para la región y para toda África por muchas razones, que hoy nos explicará Ayose. Tiene mayoría de sus mujeres en el Parlamento, importantes avances tecnológicos o han apostado por cuestiones como el visado panafricano o la industrialización que quieren promover desde Ruanda para todo el continente. De hecho, en el informe Doing Business de este año, Ruanda ya es el segundo país africano con mejor acceso para emprender negocios y para invertir. Pero también creo que es conveniente hoy plantearle a Ayose, que vive ahí y conoce bien Ruanda, el titular que tenemos en esta conferencia, que sale el sol en Ruanda, planteárselo también en interrogantes. ¿Sale el sol en Ruanda? ¿Se está haciendo bien esa reconciliación? ¿Podrían repetirse los horrores que vivimos hace 23 años? También es un buen momento para hablar, como periodista que es, de su experiencia y de sus próximos proyectos en África. Ahora lo tenemos aquí unos meses con una baja médica después de un pequeño accidente, pero yo creo que está deseando volver para allá. Sí. Nada, muchísimas gracias por su presencia y les dejo con Ayose Oshanahan. Muchísimas gracias por aceptar la invitación
y estamos deseosos de escucharte. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a la Casa de África, Estefanía, Ángeles, tú, Joan, a Mario, por esta invitación y por bueno, darme la oportunidad de poder contarles durante estos próximos 40-45 minutos lo que ha sido mi experiencia en un país muy desconocido para todos. Es muy difícil conocer Ruanda porque realmente, ¿qué sabemos de ella, ¿no? ¿Qué sabía yo de Ruanda antes de ir a Ruanda? Pues poquito. Entonces, lo que quiero contarles es mi perspectiva, ¿no? La experiencia de casi 4 años allí lo que me da es una capacidad de ver la evolución de este país en estos últimos 4 años y sobre todo ponerlo en base con los últimos 20 años, ¿no? 23 años desde que se produjo el terrible genocidio que puso a Ruanda en las enciclopedias de la barbarie. ¿Por qué sale el sol en Ruanda? Porque hace 23 años las tinieblas ocuparon el país. Hace 23 años los fantasmas que hoy pueblan la región de los Grandes Lagos salieron a la luz. Fue un 6 de diciembre de 1994 y bueno, eso no es lo que me llevó a Ruanda, así que vamos a empezar por el principio. Yo soy periodista, realizador, había terminado un proyecto en Colombia de más de 2 años que se llama La Maldición, el Milagro y el Burro. Llego a Canarias a descansar unos 3-6 meses. En ese periodo pasan muchas cosas, sobre todo estamos aquí en el apogeo de la crisis económica y recibo una oferta para irme a Sudán del Sur a grabar un documental sobre una aldea de huérfanos que estaban construyendo para aldeas infantiles. Y no me lo pensé, acepté y bueno, me embarqué destino Nairobi. Antes de llegar ya se había desatado de nuevo la guerra civil en Sudán del Sur. La aldea donde yo iba a filmar era precisamente la capital de los rebeldes, en Malakal, con lo cual me quedo compuesto y sin novio en Nairobi, ¿no? Con un contrato con aldeas infantiles y bueno, en ese momento, después de pasarme 3 semanas visitando diferentes villas allá, me sale la oportunidad de ir a Ruanda y apoyar el equipo de comunicaciones de aldeas infantiles en Ruanda. Me pareció una buena oportunidad para conocer otro país, otra realidad. Lo único que sabía de Ruanda era la película de Gorilas en la Niebla, que está basada en la vida de Dian Fossey, y bueno, Hotel Ruanda, ¿no? Esa famosa película sobre lo que aconteció allí y en particular en la visión del gerente del hotel de las 1000 Collines en Kigali. Pues bueno, cuando a mí me dicen que voy para Ruanda, lo primero que hago es buscar en el Google Earth dónde está Ruanda. Como pueden comprobar, tampoco queda muy claro, ¿no? Está ahí, en medio de África, e incluso nubes encima. Ahí nos acercamos un poquito más, vemos que tenemos el lago Victoria de Uganda, la fuente del Nilo, ¿no? Y tenemos Tanzania a la derecha, tenemos República Democrática del Congo, una de las mayores áreas vírgenes que quedan en el planeta. Ahí pueden comprobar pues toda esa selva. Amigos pilotos que vuelan por ahí frecuentemente dicen que mientras están sobrevolando esa zona no hay prácticamente ningún tipo de comunicación. O sea, no hay nadie, se puede caer el avión y no se entera nadie. Y bueno, también es en esa parte selvática del Congo que ven ahí en el este, donde se concentran pues más de 70 grupos rebeldes que siguen provocando el caos y la guerra en esta región. Como dije en un principio, todo comenzó en Ruanda, ¿no? Y vamos a acercarnos un poquito más a Ruanda. Pues ahí está Ruanda. Un Munsungu en Ruanda. Yo llego a Ruanda y ¿qué me encuentro? Me encuentro que todo el mundo me llama Munsungu, que mi nombre desaparece. ¿Qué significa Munsungu? Munsungu es la manera en la que llaman al hombre blanco allí, básicamente. También se refiere y lo usan para llamarse entre ellos cuando uno es rico, ¿no? El Munsungu es una persona que tiene plata, que tiene dinero. Y también se lo dicen entre ellos. Y yo llego pues de la manera que les acabo de contar. Aldeas infantiles, en medio de un limbo que me encuentro en Nairobi, me dicen, ¿quieres irte a Ruanda? Yo digo, bueno, ahí no hablan francés.
Dice, sí, pero desde el 2010 hablan en inglés. Digo, bueno, vamos a intentarlo. Y nada, llego a Ruanda, 3 meses apoyando al equipo de comunicaciones de aldeas infantiles. Lo primero que hacen es mandarme a las zonas rurales, a las villas. Aldeas Infantiles es una ONG que se dedica básicamente a la atención de huérfanos. Tienen villas en las que hay unas 10, 12 casas, en cada casa viven como 10, 12 niños y con una madre y una tía que es la que ayuda. Evidentemente la madre es adoptiva y está entrenada por ella durante 4 años. También tienen kindergarten, que son guarderías, tienen colegios, tienen hospitales y tienen centros de salud. En Ruanda atienden a una cerca de 150.000 personas. Allí es una organización muy importante y bueno, a través de ellos pues logré, sin pretenderlo, ir conociendo en profundidad la realidad del país, ¿no? Lo primero que hacen es encargarme de hacer las 3 revistas que hago yo solo. No visibilizaban el trabajo de la ONG en el país, tenían problemas a la hora de encontrar sponsors, encontrar gente que les ayudara, pues de donar el pan antes de que se eche a perder para dárselos a la aldea, a materiales de construcción, escolares, ropa y un montón de cosas. La verdad que pude conocer a esa generación de niños que están haciendo, el 60% de los ruandeses tienen menos de 18 años, con lo cual han nacido después del genocidio. No quiere decir que no tengan trauma ni que interioricen de alguna manera el dolor que se produjo antes de su nacimiento, porque lo viven en las familias en las que han crecido. Es una de las cosas que me llamó la atención en aldeas infantiles, trabajando con las maestras y también con las madres, es en la manera en la que estos traumas se manifiestan, ¿no? Y también que es muy difícil, esta segunda parte del trauma, del genocidio, el primero fue más evidente, evidentemente uno tiene heridas, tiene esto, acaba de pasar el evento, esto es una generación que está viviendo como un estrés postraumático, en el cual no han podido asimilar todavía lo que sucedió con ellos y el papel que deben de jugar hoy en día en la sociedad. Se hacen muchas preguntas sobre, pues, ¿qué pasó con mi madre? ¿O por qué mi padre mató a esta gente? ¿No? ¿Quiénes son los Hutus? ¿Quiénes son los Tutsi? Hoy en día en Ruanda eso está abolido, no se menciona, no hay discriminación. No se sabe si uno es Hutu o Tutsi, o es de mala educación si tú le preguntas a alguien a qué etnia pertenece. Ellos te contestan que son todos ruandeses. No quiere decir que la población local sepa quién es quién, pero a ojos de los visitantes es muy difícil saberlo. Entonces todas estas cuestiones surgen, ¿no? Una de las historias que me contaron que me llamó la atención y que da una idea también de qué difícil es enfrentar a esto del genocidio, es cuando un huérfano que es hijo de una mujer sobreviviente del genocidio, que fue abusada sexualmente, ese hijo es fruto de una violación, el hijo había crecido sin amor, la madre completamente traumatizada, el hijo era el propio vivo recuerdo de lo que le había pasado, no podía darle amor a ese niño, y ese niño cuando cumplió 18 empezó a buscar entre sobrevivientes de las fuerzas ruandesas y de los Interahamwe que se habían ido al Congo para tratar de buscar a su padre, ¿no? El que había violado a su madre. O sea, y ha habido como una asociación de chicos que están en esta situación, que son personas que nacieron fruto de la violencia sexual durante y después del genocidio, y que tratan de buscar, pues, a sus padres. ¿Por qué? Porque no han encontrado una familia en la de su madre. Esto, pues, da a lo mejor un poco de ejemplo de cuán duro es para la gente en Ruanda, pues, superar todo lo que ha pasado, ¿no? Yo tengo 2 empleados en mi empresa que han perdido a toda su familia. Precisamente durante este tiempo, porque estamos en la época de luto en Ruanda, que dura, pues, prácticamente todo este mes, aunque antes se extendía hasta el 4 de julio, que es cuando las fuerzas del hoy presidente Paul Kagame entran en Ruanda, pues es difícil, ¿no? Es difícil, la verdad, entender algunas cosas. Pero bueno, voy a seguir comentándoles cómo iba mi trabajo. Eso me iba permitiendo, pues, conocer el punto de vista de personas que habían sobrevivido del genocidio
Muchas de las personas que trabajaban en aldeas infantiles, sobre todo las madres adoptivas, habían perdido a sus familias también, con lo cual fue como una especie de catarsis. Yo no fui al genocidio ni fui a preguntar, simplemente me lo fui encontrando en los diferentes trabajos que iba haciendo para aldeas infantiles. Esto es una cooperativa en la que trabajan víctimas y asesinos o perpetradores. Cultivan básicamente maíz, café. Han creado la cooperativa para poder pagar los estudios de sus hijos, con unas pequeñas ganancias, y también para invertir en, si alguien tiene que comprar semillas en un momento dado o necesita un gasto, pues todo el mundo pone como 500 francos en una hucha y cada mes van aportando más y se va ayudando a la familia que lo necesite. Eso es uno de los ejemplos de cómo están tirando para adelante. Las víctimas del genocidio se quedaron sin mano de obra, sin familia. No tenían a nadie, tenían tierras, pero ya no tenían a nadie que las pudiera cultivar. Y los perpetradores, por otro lado, no los que habían cometido los más graves crímenes, pero sí los que habían cometido crímenes, asesinatos, violaciones y bueno, colaboraciones activas o pasivas en el asesinato de Tutsi, pues que ya han sido liberados, pues están en el desempleo, ocupan la más baja escala social, los expresidiarios, y tienen que empezar de cero cuando todo el mundo ha tenido estos últimos 20 años para prosperar. Con lo cual, esos expresidiarios, cuando salen a la vida real, se encuentran en lo más bajo de la sociedad y encuentran, en este caso, el apoyo de víctimas, o sea, las personas a las que les mataron su familia, para cultivar sus campos y poder vivir los dos, ¿no? Esto es un poco el sentido de la reconciliación ruandesa. Se lo estoy diciendo así porque es pragmatismo, es resignación y es pragmatismo, sobre todo por parte de las víctimas, ¿no? Me puse a hacer un montón de vídeos, hice vídeos sobre las profesoras de kindergarten, sobre el programa de apoyo a las familias que solo tenían un cabeza de hogar, algunas eran solo niños, el niño de 17 años era el cabeza de hogar de 5. Todos estos niños aquí son huérfanos por diversas razones, enfermedades. El SIDA ha hecho muchos estragos en Ruanda, sobre todo después del genocidio llegamos a tasas cerca del 20% de la población, ¿no? con SIDA. Y bueno, hoy en día ha bajado al 3%. Evidentemente no solo es un logro, sino es que mucha gente ha muerto. Y bueno, de todos los vídeos que hice, que les hice como unos 5 vídeos en estos 3 meses, el que más les gustó es el que les voy a poner. O sea, luego descubrí que no tenían ni canal de YouTube para poner los vídeos, ¿no? Y de repente era el cumpleaños de una de las agencias donantes de aldeas infantiles, que es Aldeas Infantiles Alemania y Dinamarca, son los principales donantes, pues pidieron que les hiciera un vídeo feliz para el 50 aniversario de la organización. Y bueno, yo les hice, basándome en la canción de Pharrell Williams, les hice un vídeo de Happy que realmente cambió mi estancia en Ruanda y mi trabajo. Eso es toda la gente con la que yo vivía, prácticamente. Ese vídeo lo hicimos en 2 días, como si fuéramos amigos, ¿no? It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Yeah. Well, give me all you got and don't hold it back. Yeah. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know
Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, clap along if you feel like that's what you want to do. Come on. Este vídeo, que realmente lo hicimos por pura felicidad con los niños, que desde entonces me llaman todas las semanas para grabar otro. La verdad que lo pasamos estupendamente, fue una cosa súper espontánea y de repente el vídeo más planeado es el que recauda 50.000 euros para la organización. Y se convirtió en un fenómeno viral. Empezaron a hacer happy videos en la India, en todos lados, de aldeas infantiles, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues yo soy el señor del happy video en aldeas infantiles. Hasta entonces todo era feliz, ¿no? Eran 3 meses en Ruanda, había podido conocer un montón de cosas, situaciones duras, sí, la vida allí no es fácil, pero lo genuino es la gente, ¿no? La gente es la que le hace a uno que sentirse bien en un lugar. Y realmente está rodeado de chiquillos, de profesores, de gente que realmente se esfuerza por sacar a gente de una situación bastante mala, que no les voy a contar ahora algunas de las situaciones en las que se enfrentaban esos niños que estaban bailando, pues era una felicidad. Y yo aportaba mi granito de arena, pues haciéndole los vídeos y divirtiéndolo, a la vez que iba conociendo el país. En esa villa donde yo me encontraba, en Chicongoro, se veía al fondo esa escuela, es una escuela secundaria que nunca se terminó, escuela técnica secundaria, se llama Murambí, y es un memorial site. Un memorial site son esos lugares donde se han cometido atrocidades del genocidio y se han convertido como en exponentes de la barbarie. En Murambí es un caso muy triste y es uno de los más imponentes de Ruanda, porque aún conservan los restos de muchas de las personas que perecieron ahí, que habían sido enterradas en fosas comunes con cal, y bueno, la cal de alguna manera preservó sus gestos y sus expresiones al morir. Es en Murambí, cuando yo lo visito, cuando empieza el proyecto Loving the Enemy, del que hablaba Joan al principio. El proyecto Loving the Enemy es una búsqueda entre aquellas historias extraordinarias de supervivencia y reconciliación difíciles de creer. Aquellas que ni aunque te la cuenten te las crees. Pues eso es lo que estaba intentando buscar. En Murambí encontré una de ellas. En esta escuela secundaria, el gobernador de la provincia de Chicongoro, durante el genocidio, también el obispo y también la gendarmería recogieron a los tutsis que estaban buscando refugio en la iglesia y les dijeron que los llevarían a este lugar donde estarían seguros.
A todos los tutsis de la zona se les indicó que debían de dirigirse a este lugar donde estarían protegidos. En un comienzo la gendarmería puso vigilancia, pero esta vigilancia desapareció la noche que llegaron los Interangüe con ayuda de las milicias y del ejército y empezaron a atacar esta escuela donde se habían refugiado cerca de 30.000 personas. Después de 2 semanas resistiendo con piedras, cuando se quedaron solo con agua y bueno, no tenían ni agua ni nada, o sea, se habían quedado sin nada. A las 2 semanas de estar resistiendo el ataque, pues no pudieron más y finalmente entraron en el complejo. Ya se les había acabado la munición, con lo cual mataron principalmente a la gente con machetes, con clubs, que son como unos bates grandes de béisbol con una cabeza y con clavos, con herramientas de agricultura, sacho, todo lo que había a mano. En una de esas aulas, en la última a la izquierda, se refugió una persona que voy a llamar ahora mismo Marcián. Marcián se había refugiado allí con toda su familia. Eran más de 500 personas dentro de ese aula. Y no podían salir. Estaban totalmente rodeados por los perpetradores, por los Interangüe, por el ejército, por toda clase de asesinos criminales que había rondando por ahí, porque todo el resto estaba lleno de cadáveres. Ya se habían cargado a la mayoría de la gente. En 9 días se cepillaron a más de 50.000 personas en este lugar. No solo los que estaban encerrados ahí, sino todos los de los alrededores que se habían refugiado huyendo de este lugar. Después de 9 horas de encierro, Marcián, que estaba dentro de este aula con su familia y otras 500 personas, deciden que no querían morir así. No querían morir esperando a ver cómo los matan de la manera más atroz. Y la gente se pone de acuerdo en el interior para abrir la puerta a los asesinos que había afuera. Ya les habían tirado granadas, habían tratado de incendiar, tirando humo dentro del aula, con lo cual ellos dijeron, mire, si nos van a matar así, que nos maten rápido y que se acabe rápido. Entonces Marcián fue la encargada de abrir la puerta. Le dieron la llave, abrió la puerta, la presión de gente fuera del aula era tan grande que la aplastó hacia la puerta, con lo cual Marcián perdió el conocimiento, la dieron por muerta, mientras acababan con toda la gente que había en el interior. Cuando Marcián se despierta, pues se encuentra que toda su familia muerta, que todo el mundo ha perecido, que el campo, esta escuela secundaria, es un auténtico infierno y que ella es la única que ha sobrevivido. Esa es una de las historias que yo tengo para el documental Loving the Enemy, ¿no? Cómo esa persona ha podido superar el trauma y el sentimiento de culpa por haber abierto la puerta a los asesinos de su familia y sobre todo el sentimiento de culpa de por qué sobrevivió. Ella no quería haber sobrevivido y sobrevivió. Y bueno, como también pasó en la Shoah, en el Holocausto judío, pues las personas que han sobrevivido a eventos como estos tienen la responsabilidad de contar lo que ha pasado. De manera que estas cosas no se repitan, ¿no? Eso también es parte de esa política del gobierno, podríamos decir, de la memoria histórica, ¿no? La memoria histórica, el reconocimiento a las víctimas y la reconciliación es un mantra orwelliano que escuchamos en cada discurso en Ruanda, en cada evento, en cada conmemoración estos días del genocidio. Es algo que todavía no está completamente restañado. Este fue mi primer acercamiento al genocidio. Yo estaba en el Happy Video con mis experiencias y aventuras en Ruanda y este Memorial Site pues me cambió totalmente la impresión. Quería saber qué demonios había pasado, cómo era posible que un exterminio de estas características se pudiera haber llevado a cabo y por qué la comunidad internacional no hizo nada, por qué no hubo una venganza como Dios manda realmente, ¿no? O sea, cuando las tropas del RPF, que son mayoritariamente tutsis, descubren pues todos estos horrores, ¿cómo no hacen lo mismo, ¿no? ¿Cómo no se ponen a la misma altura de esos asesinos? La violencia llama a la violencia. Y así pasó en el primero y
segundo año después del genocidio. Había escuadrones de la muerte, como hicieron los israelíes, buscando a los perpetradores, a los genocidas. Muchas de las personas que participaron en el genocidio, cuando acabaron en los campos de refugiados. Los campos de refugiados en el interior de Ruanda y en el este del Congo. Desde ahí continuaron organizándose y lanzando ataques contra Ruanda, y Ruanda, después de la experiencia que habían tenido, no ha tenido ninguna duda en intervenir y en atacar en esos campos de refugiados, ¿no? Eso es otro problema actual y es una de las grandes manchas que tiene el presidente Paul Kagame ante la comunidad internacional, que también es muy hipócrita a la hora de pedir responsabilidades a Paul Kagame. Esta es otra de las historias que encontré. Pensaba que entre tantas víctimas y tantas personas que habían perecido y enfrentado a situaciones tan terribles, cuando eran vecinos, hermanos, familiares, tenía que haber alguna historia en la que una víctima y un perpetrador se pudieran haber enamorado. De alguna manera. Y esa historia la encontré en Kamembe, en el sur de Ruanda. En una pequeña aldea, pues no creo que más de 80 personas, unas 15, 20 casas de adobe, como ven en el fondo ahí. Ahora podrán ver, esta es la pareja, Alfred y Donata. Ella es Hutu, él es Tutsi, supuestamente, ¿no? ¿Quién podría diferenciarlo? Es difícil. El tema es que el padre de Donata, que es este señor de aquí, mató al marido del padre de Alfred, que es el marido de Donata. ¿Cómo es posible que se hayan casado? O sea, ¿te casarías tú con la hija del asesino de tu padre? Pues yo no me casaría con la hija del asesino de mi padre. Por eso quería saber por qué se habían casado. Entonces descubrí que durante toda su vida Donat se había criado en la casa de Alfred y conocía a la madre de Alfred, a la que había estado ayudando después de que el padre de Donata, de esta chica, lo hubiera ingresado en prisión, porque fue atrapado y estaba en prisión. Antes del matrimonio, el padre estaba encarcelado. Y fue la madre la que trató de convencer al padre de que aceptara el matrimonio con su hijo, porque el padre no se fiaba. Dice, ¿y por qué la mujer del tipo que yo maté quiere casarse, o sea, el hijo quiere casarse con mi hija? ¿Para matarlo, para envenenarlo, para algo? Porque no creo que lo quiera. Entonces fue muy difícil, tardó 2 años. ¿Y cuál era la condición? Que el padre confesara. El padre tenía que confesar el crimen, tenía que confesar lo que había hecho. Y no solo eso, tenía que denunciar también a compañeros que habían estado con él y que en ese momento estaban en la cárcel con él. Y hasta que eso no sucedió, pues no se produjo la boda. Pero mientras tanto, Donata, la hija del asesino, había estado viviendo con la madre, ayudándole en todas las labores del hogar, como una forma también de pagar el crimen de su padre. Y tanto lo hizo bien que la madre le dijo un día a su hijo, mira, Donata es guapa, está aquí, lleva toda la vida aquí, ustedes se llevan bien desde pequeño, ¿por qué no te casas con ella? Y el Alfred al principio no quería, pues él era militar, él es soldado, y no aceptaba poder casarse con la hija del asesino, aunque quisiera esa mujer. Entonces también tuvo que pasar su propia catarsis hasta que aceptó. En Ruanda también los matrimonios se arreglan entre familias, ¿no? Tienes que estar de acuerdo para casarte, pero es a lo mejor tu tía, tu suegra, tu madre quien te apaña a la pareja, sobre todo en estas zonas rurales. Entonces yo lo que vi es una pareja sana, con hijos, tienen 2 hijos, humilde, que viven con las condiciones que pueden, que incluso en Navidad se reúnen el asesino del padre de Alfred con la madre, y bueno, se saludan, hola, ¿qué tal? Bien, nos tomamos una banana beer, bien, siguen por ahí. Donata, la principalmente agricultora, vive de subsistencia, de lo que da su granja, y Alfred se pasa la mitad del tiempo en el ejército, con lo cual irá cada fin de semana, una vez al mes a su casa. Y tendrá unas vacaciones de 1 mes y cobrará unos $25 al mes. Esa es la manera en la que subsiste.
Y eso es la reconciliación de Ruanda. O sea, en casitos como estos es como tú puedes ir viendo cómo se van produciendo. A veces no hay remedio. Hay un caso terrible que me contaron de un viejo que salvó a 2 familias durante el genocidio. Estaban los Interangüe, que es esta milicia Hutu que se dedicaba sobre todo a exterminar a los Tutsis indiscriminadamente y a cometer todas las tropelías. Y ellos tenían en el jardín a 2 familias como en un agujero cavado, como una especie de pozo con una tapa arriba camuflado, había 2 familias allí. Durante el día los niños, que tendrían entre 1 y 5 años, salían fuera al patio a jugar, porque los niños es más difícil distinguirlos. Entonces, uno de los niños, pues jugando, pues se fue para la calle y en la calle fue reconocido por uno de estos Interangüe. Recordemos que los Interangüe y estas milicias eran vecinos también, ¿no? Se conocen unos a otros. Reconocieron al niño como el hijo de una de las cucarachas, como llamaban a los Tutsi. Y lo persiguieron con los machetes hasta la entrada de la casa donde estaba este señor, que era Hutu. Era un señor de unos 70 años, Hutu, que estaba protegiendo a 2 familias Tutsi en el interior, y a la que se le había escapado este niño, al que ahora estaban persiguiendo estos asesinos en dirección a su casa. El señor siempre se sentaba en el porche de esta manera, con un machete clavado aquí, en un tronco que había aquí. ¿Qué hizo cuando vio el niño venir? Cogió el machete y le cortó la cabeza, antes de que pudiera gritar o denunciar lo que había pasado. Ese señor pasó 8 años en la cárcel por ese asesinato. Son contradicciones, son cosas. Ningún Tutsi se salvó en Ruanda si no fuera por la ayuda de un Hutu. Y eso hay que destacarlo. Y eso también es lo que hace posible la reconciliación. Pues después de todos estos encuentros e historias, pues me encuentro a una socia alemana que trabaja para la Agencia Alemana de Cooperación, que hace lo mismo que yo, comunicaciones, y a un ruandés muy emprendedor y con dinero que quería que me quedara en Ruanda. Habíamos empezado a trabajar pues para el 16, habíamos hecho unos reportajes para un par de medios de comunicación, ONGs en Ruanda, una institución, más o menos iba pagando mi factura. Y también mi objetivo era terminar este trabajo del lobbying de Enemy, ¿no? Entonces pues decidí, ¿por qué no me uno a ellos? Y montamos una empresa, así legalizaba mi situación, porque yo estaba en Ruanda con una visa de turismo, y monté la empresa. Ahí descubrí que Ruanda es uno de los países más fáciles del mundo para montar una empresa. En 24 horas la tienes montada y estás ya registrado en los impuestos y en el IVA y en todo. Me llamó la atención porque yo era autónomo en España y es completamente otra historia. Pues montamos esta productora, la llamamos Looking for Livingstone. Livingstone fue un explorador que se perdió no exactamente en Ruanda, pero por este área, por aquí lo buscaron y no lo encontraron hasta unos años más tarde, cuando ya estaba enfermo terminal de malaria. Livingstone es un explorador que amó África, luchó en contra del esclavismo y el único defecto que podríamos decir que tuviera es que era muy católico, ¿no? Era muy religioso, no sé si católico o protestante, porque como era inglés... El tema es que nos pareció simpático el nombre, queríamos diferenciarnos un poco de lo que había allí y bueno, es una constante búsqueda hacia nuevas fórmulas audiovisuales con las cuales distribuir contenido desde cualquier parte del mundo. Estamos en el centro de África, pero podemos competir en calidad con alguien en Nueva York y nosotros tenemos ya la ventaja de que estamos ahí. Entonces, ¿cuál era el objetivo principal? Pues atraer todos esos rodajes internacionales que vienen no solo a Ruanda, sino en la zona de este de África y de Grandes Lagos, para poder captar esas producciones, tener un nexo con ellos y en un futuro empezar nosotros a producirles contenidos a ellos, ¿no? Así empezamos con la fundación de National Geographic, que no es lo mismo que el canal de televisión, para el cual sí ya hemos trabajado este año pasado, y con NBC Universal. Hay muchos reality shows que son bastante extravagantes y llevan a gente de viaje por África
y hacen unos safaris de lujo con personajes muy extravagantes, los llevan a los gorilas, hemos hecho varios reality de eso. También hemos hecho programas de televisión para la televisión de Ruanda, un programa que se llamaba Parlamento Virtual Regional, que se hablaba básicamente de por qué en los países de los grandes lagos africanos poco menos que se odian unos a otros, ¿no? La visión que se tienen los congoleses del este de los ruandeses es muy negativa, al igual que la de los burundeses con los ruandeses o los congoleses. Entonces querían ponerlos a todos en un parlamento y debatir por qué, de dónde vienen esos estereotipos, esos prejuicios, ¿no? Evidentemente vienen muchos de ellos, pues no solo del pasado colonial, sino también de los fantasmas que se liberaron durante el genocidio de Ruanda. Bueno, pues la empresa empezó a ir muy bien. Aquí tenemos un reel en el que pueden ver algunas imágenes de vídeos que estamos haciendo. La mayoría de mis vídeos están en inglés, por lo cual no... Eso representa el viaje de Canarias a África. Pues la empresa me permitió empezar a trabajar en un montón de proyectos interesantes de desarrollo y cooperación que se estaban llevando a cabo en Ruanda, que tenían principalmente 3 focos. Energía, o sea, hay un grave problema de energía no solo en Ruanda, sino en esta parte de África. Cerca del 70% de la población no tiene acceso a la luz corriente. Entonces nos contrató una empresa que se llamaba Waka Waka, que era de instalación de paneles solares en casa. Son 2 pequeños paneles solares que van con 4 bombillas y con un pequeño televisor, si compras la oferta del televisor, si no tienes una radio solar, y 2 puntos de cargar teléfono móvil. Esto tiene un precio aproximado de unos $15 al mes durante 3 años. Al final del periodo, los usuarios adquieren el producto. Esto realmente es una solución muy potente para un país con la orografía de Ruanda y con las dificultades que tiene como para poner una línea eléctrica en un país que realmente no tiene, todos son colinas, ¿no? Cada colina en Ruanda es un reino. Tiene su pozo de agua, tiene su punto de encuentro, tiene su pequeño mercadito, ¿no? Y antiguamente tenía su jefe también. Entonces, para hablar un poquito de lo que vamos a hablar ahora, que es el genocidio, cómo llegó todo eso y de cómo hemos salido, tenemos que entender un poquito de historia. Y quiero ubicarlos un poco cómo es Ruanda, sus paisajes, ¿no? Porque la naturaleza ha sido siempre la gran protagonista de Ruanda. Incluso antes de la colonia, los ruandeses no tenían mucho trato ni comunicaciones con otros pueblos, precisamente por la dificultad de acceder a ellos. Los extranjeros no eran bien recibidos y tenían una organización social bastante marcada. Aquí podemos ver un tremendo valle y cómo se alzan las montañas, ¿no? De 0 a 1000 metros en nada. Imagínense lo que era vivir en Ruanda en la época que no había carretera, ni coches, ni era posible, ¿no? Así uno puede entender que la vida de un ruandés
probablemente gire en torno a la colina, unos 15 kilómetros cuadrados, y nunca en su vida salga de ahí. Ahí es donde hará su vida, donde buscará esposa o encontrará a su marido, y normalmente viven muy apegados a la tierra que van heredando, ¿no? Una de las cosas más sorprendentes de Ruanda es por qué un país tan pobre está tan densamente poblado. Y Ruanda es el país del continente africano, sin contar islas, más densamente poblado. Son 470 habitantes por kilómetro cuadrado. Y no tiene el tamaño de Galicia, el país, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tanta gente si son tan pobres? Porque es muy rico, es muy fértil. Es un lugar donde tiras una pipa y crece algo. O sea, es un lugar bendecido. En la tradición ruandesa, Dios, que lo llaman Imana, creó el mundo en 7 días, o en 8, no me acuerdo, y el último día fue a descansar a Ruanda. O sea, ellos consideran Ruanda como el paraíso. Y realmente lo es. Otra gente más atrevida lo llaman como la Suiza de África, porque les recuerda lo de los lagos y las montañas, pero bueno, yo prefiero admirarla como es. Estos son campos de té. Aquí tenemos también ejemplos en Gran Canaria de cómo construimos en terrazas, ¿no? Esto es una de las cosas que, por ejemplo, en los proyectos de mitigación del cambio climático se está haciendo mucho en Ruanda. El clima está afectando a todos los niveles en África, y en esta zona que está a unos 120 kilómetros al sur del Ecuador, el régimen de lluvias también está cambiando. Y todo en Ruanda gira en torno al régimen de lluvia. Cuando se puede cultivar la tierra, cuando es la cosecha, dependiendo de eso es el dinero que uno gana y uno pierde. Dependiendo de la lluvia es el valor de los alimentos, dependiendo de la cosecha de café irá la economía, y de té irá la economía también del país, ¿no? Es impresionante viajar por estas carreteras y ver montañas y montañas asfaltadas, bueno, asfaltadas no, ¿cómo puedo decir? Tapizadas con el verde de las plantas de té. Esto es otro ejemplo de cómo, de cuán dividida está la tierra en Ruanda, ¿no? Al estar tan densamente poblado, pues no hay terratenientes. Lo que habían antes eran tierras comunales, que la gente de las villas y las colinas pues las cultivaban comunalmente, y se repartían los frutos y, bueno, le daban la parte que había que darle al rey. Aquí el Nyange Rainforest es un bosque impresionante, de los más antiguos de África, si no el más antiguo, y me recordaba a los mitos del árbol de Garoé y todo esto. Este tipo de bosques tiene una peculiaridad, y es que hacen que llueve dentro de los bosques. Entonces, casi el 70% de los recursos hídricos de Ruanda, que es una de sus grandes riquezas, viene de este bosque. En el Nyange Rainforest, como lo llaman, están los afluentes más lejanos del río Congo y del río Nilo. Curiosamente, los dos ríos por los cuales vinieron los dos principales grupos de población de Ruanda. Los Hutu, que es un pueblo bantú, vino a través del río Congo, subiéndolo, y los Tutsi bajaron, no se sabe bien de dónde, pero puede ser de Etiopía, de esa zona, hasta Ruanda. Son pueblos nilóticos. No se sabe cuándo, ni cómo, ni cómo se mezclaron. Realmente es la tradición oral ruandesa, lo que sí indica es que no había conflicto entre ellos. Más que división entre Tutsis y Hutus, la gente estaba organizada en clanes, y en los clanes había gente de todo. Había gente, podía haber pigmeos, podía haber tuas y podía haber Tutsis sin ningún tipo de problema, ¿no? Pues viendo esta maravillosa naturaleza, y vemos como las nubes se forman en el mismo bosque, lluvian, dejan siempre humedad, como aquí los bosques de laurisilva. Al este llegan las grandes planicies de Ruanda, donde está el granero realmente de Ruanda, donde se cultiva la mayor parte del maíz o el millo. Están los alrededores de la Kagera National Park, que, como su nombre indica, sigue el curso del río Akagera, y podemos encontrar uno de los destinos de safari más sorprendentes de África, ¿no? Primero porque es muy accesible, es muy económico, y poco menos que te puedes mezclar ahí con los animales, no hay nadie que te vigile, te bajas del coche y te come un león y no pasa nada. Sí.
y es muy bonito. Ahora mismo han reintroducido los leones en el parque porque habían sido exterminados después del genocidio. El genocidio también tuvo un impacto brutal en el medio ambiente. La superficie del Parque Acaguera se redujo a 1/3 de lo que era, precisamente por los colonos cuando regresaban de Tanzania, los refugiados que se habían marchado y no podían volver a los hogares de antes porque precisamente habían sido exterminados y no les apetecía nada volver a esos lugares o por miedo a las represalias. Pues entonces hubo muchos colonos que se fueron a estas tierras, que son grandes planicies, y pues claro, empezaron a alimentarse de los animales salvajes, ¿no? Y también empezaron a tener ganado. Entonces, animales como los leones eran un problema para ellos y comenzaron a exterminarlo. El año pasado, uno de esos hitos de Ruanda en la conservación ha sido la reintroducción de los leones. Y para el año que viene quieren reintroducir el rinoceronte negro, que también es otra especie que ha desaparecido en el área. En tema de conservación, Ruanda ocupa uno de los primeros lugares del mundo con el trabajo que han realizado con los gorilas de montaña, una de las especies más amenazadas de la Tierra, y cuya no protección, que pasa en Uganda y en Congo, porque el Parque Nacional Virunga, donde están esos gorilas, se comparte entre 3 países, con lo cual los gorilas no entienden de fronteras y están en los distintos lugares. El lugar donde realmente se está haciendo un trabajo de preservación exitoso es en el lado ruandés y también en el lado congolés, pero con muchísimos problemas. Y bueno, este trabajo de conservación de los gorilas, ahora lo veremos por aquí, son algunos paisajes. Este es el lago Kivu, es la playa de los ruandeses, por así decirlo. Estos son los barcos de pesca, se pesca un pescado tipo longorón, ahí no hay pescado más grande, en el lago Kivu. El lago Kivu es uno de los llamados lagos mortíferos. ¿Por qué? Porque tiene tal concentración de gas metano y dióxido de carbono en sus aguas que una explosión volcánica de alguno de la cadena de volcanes que tenemos alrededor del lago Kivu podría desembocar en una auténtica exterminación e incluso podría alterar el clima del planeta, todo el gas metano que hay ahí debajo. Entonces lo mejor que se puede hacer en el lago Kivu es nadar, pero no mucho más. No hay cocodrilos, no hay hipopótamos, no ves como mucha fauna, ¿no? Parece que ese fenómeno se repite cada 150, 200 años. Y es un efecto como de botella de champán. El metano reacciona como si fuera la botella de Firgas cuando la agitas, y eso hace que el dióxido de carbono también salga con él, y el dióxido de carbono mata silenciosamente, ¿no? Hay más de 2 millones de personas viviendo en las orillas del lago Kivu. Estos son los barcos de pesca tradicionales. Siempre salen a la tarde-noche porque es por la noche cuando pescan. Estos son el Parque Nacional de los Volcanes. Aquí tenemos las montañas más altas de Ruanda, el monte Karisimbi de 4.500 metros. Al otro lado está el Congo, directamente. Y aquí es donde están los famosos gorilas de montaña de Ruanda. Kazembe creo que se llama la montaña. Y aquí están. Son como 3 personas, ¿no?, de grandes, y bueno, son los primates más cercanos a la inteligencia humana y al comportamiento humano. De hecho, Dian Fossey, cuando fue a estudiarlo, aparte de hacer el censo, porque estaban en un peligro de extinción, lo que quería estudiar era esa proximidad, ¿no?, de comportamiento al ser humano. No muy lejos de Ruanda es donde el hombre echó a andar, no olvidemos eso tampoco. Aquí está el trabajo de Dian Fossey cuando se hizo famosa con esta foto del gorila colgándole del cuello. Y aquí está la famosa película Gorillas in the Mist, que era una de las referencias que yo tenía cuando fui a Ruanda. Y aquí, de tanto hablar y fotos, pues lo que me gustaría es que vieran Ruanda en imagen. Y esto es un vídeo, lo hicieron una agencia de amigos y me lo prestaron especialmente para que lo vean hoy. Slept in hills of wheat and pine. Too many years have passed me by.
Memories of time spent away, vanish into the sun. You were found living in the wild sun, in the wild, living with the wild ones. You were found living in the wild sun. Ok, aquí hemos visto algo. Hay una parte ahí de la ciudad, pero parece que ya nos tenemos que ir preparando para el debate. Bueno, es un poquito así. Ruanda, como ven, es muy verde, no es un país caluroso para nada. O sea, tiene un clima parecido al Canarios y la humedad del mar, pero sí tiene la humedad de los lagos, y estamos a una media de unos 1.400 metros de altitud. La afección de malaria a esa altura es mucho más baja que en otros países, con lo cual lo llaman el África para beginners, ¿no? Es muy fácil llegar y adaptarse, primero porque está muy organizado, las calles son muy limpias, puedes confiar en la policía, en las instituciones. Es como aquí, si te pierdes, te vienen, te cogen de la mano y te llevan a donde estás. O sea, es un país, pese a estar densamente poblado y haber sufrido lo que ha sufrido, la gente sigue siendo extremadamente amable y considerado con el extranjero, ¿no? Para entender un poquito lo del genocidio, ¿no? Vamos a pasar rápido por todo esto. Anterior a la colonia, el reino más importante en esa área era el Nyinginga, que comprendía Burundi, Ruanda, parte del este del Congo y norte de Uganda. Todos ellos estaban formados por los Banyarwanda, que se les llama a la gente que es originaria de allá. Tanto Tutsis como Hutus como Tuga, ¿vale? El reino de Nyinginga teníamos las tres etnias, podríamos decir, ¿vale? A la llegada de los colonizadores, los Tutsis representaban el 14%, los Hutus el 85% y los Tuga siempre han sido marginados con el 1%. Los Tuga son los pigmeos, los antiguos pobladores de toda esta área. De hecho, llevan viviendo en los bosques de Ruanda por más de 60.000 años. O sea, es uno de los grupos de población más marginados. También sufrieron mucho el tema del genocidio, de otra manera. Y bueno, son los más contestatarios ahora mismo en Ruanda, los pigmeos, los que se quejan al gobierno y los ponen en problemas. Porque esa política de no discriminación, de que nadie es Hutu, Tutsi, pues ellos sí quieren ser pigmeos, ¿no? Ellos sí quieren ser Tuga. Y el gobierno ahora no les deja. Entonces están en ese tema. Uy. Y como decíamos antes, durante este reino, la gente no se diferenciaba por raza o etnia, eran clanes, y los clanes eran multiétnicos. Un clan, por ejemplo, podía dominar 3 montañas, y en esas 3 montañas había diferentes personas realizando diversos oficios, y esas personas venían de diversas etnias, ¿no? También como en Mali, en el reino de Sonko, que había castas, había clanes que se dedicaban, como los griots, a conservar la tradición oral. Había otros que eran guerreros, otros eran alfareros, otros eran agricultores. Pues la gente se acomodaba en función de lo que mejor se le daba, y todos le rendían cuentas al rey, que el rey, si era Tutsi, o supuestamente era Tutsi, porque ahí no había test de ADN entero, y esta gente se mezcló durante cientos de años. Es difícil hoy en día en Ruanda saber qué es qué.
Incluso cuando tú ves a una persona alta con nariz fina, dices, este es Tutsi. Y te dice, ¿tú qué eres? Soy Hutu. Eso sí, si eres su amigo, si no, no te cuenta lo que es, ¿no? Pero a veces te deja totalmente confundido, ¿no? Pues esto es lo que les acabo de contar, básicamente. La distinción entre Hutu, Tutsi, Tua antes del colonialismo era permeable, no era algo, tú eres Hutu y ya no puede ser, era más algo social, ¿vale? Entendamos esto bien. Estos son algunos de los deportes que practicaban en la corte. El rey tenía un grupo de intorero, era un grupo de lo mejor de cada clan, ¿no? Podríamos decir los más atléticos, los más preparados para el combate, para defender al reino, para llevar a cabo labores administrativas o de confianza del rey. Esos eran los intoreros. Y los intores eran los soldados del rey. Las vacas en Ruanda tienen una importancia fundamental. No solo es el símbolo de poder, por eso los Tutsi eran los reyes, tenían las vacas, controlaban la economía y la leche, ¿no? Que es muy importante en estos lugares. El tema de la vaca es muy importante a la hora de relacionarse unos con otros en Ruanda. Si es un símbolo de aprecio muy grande regalarle una vaca a un vecino o un amigo, o en el caso de que te quieras casar en aquella época con alguna mujer de la corte o de alguna familia que habría que convencer, pues las vacas era la manera de convencerlos, ¿no? Estas vacas que tienen unos cuernos tan grandes son las preferidas de ellos, pero en este mundo capitalista de hoy no producen mucha leche y la carne es un poco dura, así que están empezando a ser difíciles verlas, ¿no? Esta era la cabaña del rey, se puede visitar en Nyanza, así eran las casas antes, con este tipo de construcción y materiales. Ahí está el rey vestido de guerra con sus soldados intores. Este rey es el rey Masinga, que ahora veremos por qué es importante. Eran grandes arqueros y grandes guerreros. Y realmente la gente le respetaba porque Ruanda y Urundi, que era Burundi, permanecieron inalteradas, no sufrieron incursiones de esclavistas, no tenían comercio importante con ninguna de las sociedades más avanzadas de los alrededores. Eran muy orgullosos y siguen siendo los ruandeses. No les gusta que le digan cómo tienen que hacer las cosas, ¿eh? Nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Si por lo menos si quieres ir a tu país, te tienes que adaptar a lo que ellos piensan. Aquí vemos como, por ejemplo, los pigmeos rendían tributo a la tribu, ellos eran los cazadores, eran muy buenos con el arco, aparte eran recolectores. Y esto es una cosa muy curiosa, que es el amasusu, es el estilo de peinado tradicional ruandés, ¿eh? Hoy en día hay una corriente, como para recuperar el pelado. Yo tengo uno de los que trabaja conmigo, vino un día con algo parecido. Y aquí vemos, y tienen un significado, cada uno de estos peinados tienen un significado, un estatus social, estoy soltera, estoy soltero, busco marido, estoy cabreado, en guerra, o sea, era una forma también de comunicarse, ¿no? De ver a alguien de lejos y sabes que esa mujer está casada, no te metas. Bueno, pues en 1885 llega el principio de todos los males de África con el reparto del continente. Se lo reparten como quien está jugando a las cartas. Realmente muchas de las cosas que se están repartiendo ni les son conocidas. A los alemanes les toca Tanzania, lo que ellos Tanzania, y Ruanda y Burundi, que ellos convierten en un reino, le llaman el reino de Ruanda-Urundi, pero tenían dos reyes. Y bueno, fíjate si es tal el tema de repartirse los países que hasta 1904 no llega un alemán a vivir a Kigali, ¿no? Ya se lo habían regalado en el 85 y no llegaron hasta 1904 a vivir allí, ¿no? Que es cuando se funda la ciudad de Kigali. Y por lo tanto Ruanda fue uno de los últimos lugares en África donde hubo asentamiento blanco, donde se produjo. Richard Kant fue este explorador alemán, biólogo médico de estos genios de la antigüedad que tenían un montón de carreras, ¿no? Gente sabia de verdad.
Y bueno, se dedicó básicamente los años que estuvo en Kigali a organizar un poco la ciudad que acababa de fundar y estudiar la población, la flora, la fauna y la población de Ruanda. Pero los alemanes no tuvieron mucho tiempo en Ruanda porque perdieron la guerra mundial y los belgas ocuparon sus colonias. Y Tanzania formó parte del Imperio Británico, se lo repartieron así. Entonces los congoleses cayeron sobre los ruandeses y ahí es otro de los inicios de sus problemas. Las circunstancias en que el rey Musinga llega al poder lo debilitan, básicamente. Este rey es el que estaba cuando llegan los alemanes, ¿vale? Y mantiene su poder hasta que llegan los belgas, porque los belgas lo que quieren es imponer la religión. Y el Musinga no quería que le impusieran la religión y quería mantener sus costumbres. No veía nada bien el trabajo de los padres blancos que ya estaban llegando desde el Congo. Y pues como no se bautizó, pues poco después cae en desgracia y los belgas se confabulan con la corte para nombrar a este señor de aquí, que es Mutara III, que era el hijo legítimo del heredero al trono. El anterior rey lo que hizo fue un golpe militar, ¿vale? Entonces restituyeron los belgas al original, que ya estaba bautizado y educado bajo la perspectiva belga, con lo cual es cuando comienza la evangelización de Ruanda, ¿no? De una manera tal que finalmente por evangelizar Ruanda, el rey va perdiendo también su base de súbditos. El rey ya no era rey por decreto divino. Si mi rey es Jesucristo, ¿quién te puso ahí? Pues con esto tiene que luchar el rey Mutara III. El rey Mutara III se casa con la bellísima Rosalie Gikanda. Ellos dos son los últimos en reinar en Ruanda. Estos son los sellos. Aquí hay unas imágenes que son bastante curiosas. Es de la primera visita del príncipe Charles de Bélgica a Ruanda. Y ahí vemos un poco lo que estábamos viendo en las fotos. Ahí ven los peinados. Bueno, aquí tenemos al rey Mutara III, a su corte. Aquí tenemos a los belgas y a los gintores bailando. Esto es algo que uno ve en Ruanda en cada boda, en cada evento grande. Y es curioso porque uno se pregunta dónde sacaban las pelucas rubias. Eso que tienen en la cabeza es de color rubio platino. Y lo sacan de una planta a la que le crece ese mechón. Le crece una peluca rubia a la planta y de ahí sacan la... Bueno, sigamos. Los belgas, como son tan buenos ellos, continúan los estudios iniciados por los alemanes y deciden clasificar a los habitantes de su nueva colonia por la etnia a la que pertenecían. A los belgas no les bastaba que ellos se organizaran como ellos querían o que hicieran clanes o no. Ellos necesitaban saber quién era quién para saber por dónde tenían que dividir la cosa, ¿no? Sabían que los tutsi, o los que ellos creían que eran tutsi, eran los que dominaban socialmente el reino, por lo cual ellos eran sus principales aliados a la llegada. Y por culpa de ese golpe militar que había dado el rey cuando estaba con los alemanes, él se apoya en los colonos para reforzarse en el reino. ¿Qué pasa? Que los belgas establecen un censo en el 33 y todas estas diferencias que ellos han estudiado y prácticamente se han inventado, las ponen por certificado en un carnet de identidad, en el que establecen si uno es tutsi, tua o hutu. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Pues midiendo las narices, las facciones, la altura, pero sobre todo las cabezas de ganado. Si tenías más de 10 vacas, eras tutsi. Y sobre todo por el linaje de tu padre. Si tu padre es tutsi, tú eres tutsi. Con lo cual se borraba, por otra parte, la línea que podía descender del intermarriage, ¿no? Los matrimonios mixtos, que es lo que se había producido en Ruanda desde tiempos inmemoriales.
Una vez clasificados, ya se podía dividir y vencer. Lo que hicieron los belgas fue favorecer a la minoría tutsi a la hora de acceder a los cargos administrativos, educación, ejército y todo eso. Y también ellos pensaban que los tutsis eran mejor para cristianizar, eran más dóciles para eso. Entonces, durante el reinado de Mutara III, que estamos hablando de 1930 a 1950, pues es cuando empiezan a surgir los partidos políticos en Ruanda, como en todo el mundo. Y aquellos ganan fuerza, aquellos que empiezan a decir, oiga, nosotros somos Hutus, somos el 85%, ¿por qué nos están sometiendo estos tutsis? Que están encima gobernando con los belgas y practicando sus mismas costumbres y todo. Entonces, 9 intelectuales Hutus elaboran un manifiesto en el cual piden el fin de la colonia y el reinado de los tutsis. Este manifiesto podríamos decir que es uno de los primeros pilares de lo que estaba por acontecer. Y es uno de los primeros pilares del poder Hutu en el que se basó el genocidio de Ruanda. Aparte de contener una serie de reformas sociales y políticas y económicas que ellos pensaban necesario a través de una democracia, pensaban que esa democracia estaría regida por la supremacía Hutu. Había rasgos raciales en esa supremacía. Y hablaba de la dominación de los tutsi, tanto peores como los belgas. La consigna en esta época era muerte a los tutsi y muerte a los belgas. Y para echarle más mojo a la papa, en julio de 1959, el rey Mutara III se muere después de ir a una consulta al belga. Le dolía la cabeza, me dice, doctor, me duele la cabeza, ¿qué me puedo tomar? Y el médico le dio probablemente una inyección que lo mató. No sabemos si es por una reacción alérgica o por qué, pero muere en extrañas circunstancias justo cuando el rey se estaba posicionando a favor de la independencia, lo cual desaira a los belgas. Y los belgas dicen, los reyes tutsi, que siempre les hemos estado favoreciendo, querían independencia, pues vamos a ir a una democracia y vamos a ver qué pasa. Evidentemente, los Hutus ya se habían organizado y se convocaron para ese mismo año las primeras elecciones que ganaron la mayoría Hutu. Pero algo pasó y es importante destacarlo. En 1959, uno de esos líderes Hutus que había firmado el manifiesto le pegan una paliza. Le pegan una paliza a un grupo de activistas tutsi. No se sabe si ha muerto o no, pero esta persona que luego sería presidente de la República, el primero, interino, pues por culpa de esta paliza se comienza la primera represión en contra de los tutsi, que se le llama muyaga, que es como viento de destrucción. Durante esta fase, pues la mayoría de las familias élites tutsi, incluida la familia real, tienen que exiliarse a los países vecinos. Más de 20.000 tutsis son masacrados y cerca de 200.000 al final de este periodo tienen que emigrar. Muchos de ellos a Uganda. Y no se olviden de este grupo que emigra en Uganda después de este problema. Esta era la revolución Hutu que estaban persiguiendo. En 1961 se proclama la República de Ruanda después de un referéndum que estuvo en todo momento controlado por esa nueva autoridad Hutu dentro del partido Perme-Hutu, que le llamaban. También los tutsis se organizaron, se tuvieron que ir, pero se organizaron, se militarizaron y continuaron. Estos primeros años de la República Ruandesa fueron de facto una guerra civil. A cada ataque, a cada incursión tutsi, le seguían masacres en la otra punta del país por parte de los Hutus, como represalia. Y esta situación no varió mucho hasta que ya el país fue reconocido internacionalmente y empezó a recibir ayuda de Bélgica, de Congo, militar, ¿no? Y ellos se pudieron defender mejor, con lo cual los tutsis siguieron siendo hostigados en el interior. La tortilla se virió completamente. Ahora son los tutsis, los marginados, los que no les dejan acceder a los puestos de gobierno, a la administración, a la educación, al ejército y todo este tipo de cosas. Y esta situación empeora hasta los años 70, 73, cuando, después del primer presidente, que es Gregory Kabila, que estas son las historias muy fuertes de África, este señor, el primer presidente de la República de Ruanda, es derrocado por Juvenal Abayiramana y que ocupa el poder hasta el genocidio de Ruanda, es el que muere en el accidente de avión, y a este señor lo encierran y lo dejan morir de hambre.
Este señor muere de hambre a los pocos meses de ser detenido. Y era supuestamente el libertador de Ruanda. ¿Qué pasa? Que cuando Ruanda nace un Estado, pero está dividido en dos naciones, dos conceptos de nación. La que tenían los Tutsi, que pretendían una monarquía parlamentaria, y la que tenían los Hutus, que era una república sin Tutsi de por medio. Este es Juvenal Habyarimana, uno de los grandes amigos de Mobutu Sese Seko en el Congo y de François Mitterrand. Sus hijos, de hecho, los hijos de François Mitterrand y Habyarimana hacen negocios juntos. Esto es lo que hablábamos. Pues, ¿qué pasa? Que la vida sigue y en 1980 tenemos un nuevo actor en África y sobre todo al norte de Ruanda, que es Yoweri Museveni, ese señor que vemos ahí abajo. Ese señor es el que derroca a Milton Obote, que a su vez es el que derroca a Idi Amin, que le sonará más. Pues Museveni en el 86 toma el poder. En su grupo, o sea, entre los grupos de rebeldes, se nutre de muchos de esos Tutsi refugiados cuando se declara la independencia de Ruanda. Y estos Tutsi se entrenan, reciben entrenamiento del ejército, están equipados y forman parte de la élite del ejército ugandés, una vez Museveni en el poder. ¿Qué pasa? Que en 1988 desertan todos. Todos los Tutsi que estaban enrolados en el ejército de Uganda desertan y crean un grupo guerrillero que se llama Frente Patriótico Ruandés, que lo que trataba era de volver a Ruanda, crear un gobierno de unidad nacional, porque tenían claro que no podían ser mayoría en el gobierno, siendo minoría étnica, y restablecimiento de los derechos a todos los ciudadanos, que en ese momento no era lo mismo ser Hutu que Tutsi en Ruanda. Ellos querían volver y el gobierno de Habyarimana, o sea, el presidente en ese momento de Ruanda, le dijo que Nanay, que no había sitio en Ruanda para tanta gente. No hay cama para tanta gente y los dejó fuera. Con lo cual, ellos se armaron y atacaron en 1990, atacaron por el norte al gobierno de Juvenal Habyarimana. Y aquí se provoca la tormenta perfecta. Crisis económica debido a las medidas impuestas de austeridad, que ya nosotros conocemos, del FMI a Ruanda en los años posteriores al 80, esa política de austeridad y la caída en picado de los precios del café, que bajan al 50%, provocan una grave crisis económica en Ruanda, unido a la invasión desde el norte de un ejército bien preparado de guerrilleros que tenían el apoyo de Museveni y también el apoyo indirecto de Estados Unidos. Este señor, que es uno de los fundadores, muere cuando está muy cerca de conquistar Kigali. En su primer ataque, los franceses y los belgas y Mobutu Sese Seko paran al Frente Patriótico Ruandés de conquistar Kigali. De haberlo hecho en aquella época, pues no estaríamos hablando hoy de genocidio. Pero los franceses y los congoleses impidieron que el Frente Patriótico Ruandés conquistara Kigali en 1990. Con lo cual la guerra continuó extendiéndose y continuó deteriorando la situación política. Por una parte, el presidente de Ruanda quería la paz, necesitaba la paz para poder mantenerse en el poder, y los extremistas hutus, a medida que la situación económica empeoraba y la situación de guerra también empeoraba, se radicalizaban. Empieza a escucharse la solución final, el exterminio. Se empieza a preparar todo eso. ¿Cómo se prepara? No sé si gracias a Mitterrand, pero las fuerzas francesas entrenan a las milicias. La milicia Interangwe era un grupo de choque, ¿no? Como podemos decir que cada dictadura tiene su grupo de choque, que son civiles, y son los que encargados de proteger el régimen en caso de un colapso o un ataque exterior. Entonces los franceses se encargan de entrenar a un gran número de estos Interangwe, que posteriormente serán famosos por las tropelías que cometen, ¿no? Los franceses también apoyan con armas, presupuesto. El comandante en jefe del Estado ruandés, del ejército, tiene a un francés constantemente dándole indicaciones y órdenes. Los franceses estaban muy interesados en que la ofensiva que venía desde Uganda fracasara, porque eso significaba que el mundo anglófono
conquistara esa parte de la francofonía. Y eso era como un tablero de ajedrez, entendamos. Un tablero de ajedrez en el que estaban las grandes potencias observando qué estaba pasando. Por una parte tenemos el gobierno de Ruanda, apoyado por belgas y franceses. Por otro tenemos al RPF de Paul Kagame, apoyado por los americanos y, ¿por qué no, por Israel? Estas son las primeras organizaciones y manifestaciones del poder Hutu, de los Interangwe. Los Interangwe significa los que trabajan juntos. El trabajo era matar. También se les ha dado las traducciones de los que matan juntos, pero lo que realmente significa en ruandés son los que trabajan juntos. El gran trabajo que había que hacer era exterminar a la población tutsi. Ya cuando hacían esas manifestaciones, estamos hablando de los años 90, 92, 93, ya exhibían armas, machetes, y las consignas era os vamos a exterminar. Así que no estaban con broma. El país estaba al borde de un abismo. Esta noticia es del año 93. El clima de guerra, la crisis económica, los refugiados por la guerra que se estaba produciendo, hizo que el presidente de Ruanda tuviera que sentarse a negociar con el Paul Kagame del Frente Patriótico Ruandés. Se tuvieron que sentar a negociar y de ahí vinieron los acuerdos de Arusha, acuerdos de paz que precisamente le daban al grupo rebelde Tutsi lo que había solicitado, que era un gobierno de unidad nacional y un cambio en el estatuto, sobre todo de esos refugiados que vivían fuera de Ruanda. Eso, el extremismo Hutu no estaba dispuesto a pasar por eso. Estaban acusando ya por aquel entonces al presidente Ruanda de ser un débil, un flojo, por haber firmado la paz con el enemigo, con los Tutsi, y lo consideraban una traición. Aquí vemos algunos de los DNI, cómo marcaban pues la procedencia, la etnia, ¿no? La dejaban libre, sin tacha, Tutsi. Este fue el documento que utilizaron para exterminar, básicamente. O sea, hacían roadblocks en las carreteras, bajaban a la gente de las guaguas y les pedían el DNI. En el DNI veían qué era y si era Tutsi, pues te mataban ahí mismo. Esto es uno de los medios que una vez empieza la guerra, ahí hablamos de el miedo de Kagame a los medios de comunicación, que lo tiene. No sé si vienen tanto al papel que jugaron para propiciar el genocidio, pero aquí vemos una revista que es una revista satírica que con muchas connotaciones anti-Tutsi y realmente van como sacando los chascarrillos, las consignas en contra de los Tutsi, ¿no? Que ya se empiezan a oír por las calles. Vale, en el 93 se funda la Radio Televisión Libre de Mil Collins por financieros y políticos cercanos al grupo duro radical de los Hutu, del presidente Habyarimana. Y esta radio será muy importante a la hora de entender el genocidio. Ellos siempre terminaban sus mensajes con Stay alert, watch your neighbors. Mantente alerta, vigilen a sus vecinos. Y aquí quiero ponerles un breve pedazo de lo que se oía. Y después de esto, si quieres, podemos, porque no me ha dado tiempo a hablar de lo bonito. Miren, voy traduciendo, hoy es junio del 19 del 94. Hablándole a todas las cucarachas que me están escuchando. Ruanda pertenece a los que verdaderamente la defienden. Y ustedes, las cucarachas, no son Ruanda. Todo el mundo se ha levantado ahora para luchar contra las cucarachas. El ejército, la juventud, los viejos, incluso las mujeres. Las cucarachas no escaparán. Ya habían muerto más de 500.000 personas cuando estas noticias estaban sonando. Somos afortunados de que los Tutsi son pocos, son solo el 10%, y ahora no son más del 8%. Esta es la canción que cantaban los Interangwe constantemente. El
sus reuniones están drogados, bebiendo. Esta es la canción de si completamente exterminamos a las cucarachas, nadie en el mundo podrá juzgar. Ese era el objetivo, acabar con cualquier testigo de lo que estaba pasando. Aquí está un poco todo el accidente, y bueno. Da para mucho esto, ¿eh? Así que bueno. Me sabe fatal cortar la historia porque llevo horas aquí aguantando, estamos pasados de la hora límite. Yo no sé si podemos dar tiempo a 3 preguntas, intentar que sean telegráficas e intentar hacer 3 respuestas por tu parte también telegráficas, pero la verdad que es que era apasionante. Encima se acercaba, ¿no? Al final he explicado perfectamente todo el desarrollo y digo, yo no puedo cortar esto, vamos, ni loco. ¿Alguna pregunta para Jose? Perdona. Un extranjero como tú que vive allí se siente rechazado, esa es la primera. ¿Se siente rechazado de verdad o se siente amparado? Y la segunda es una curiosidad que tengo. ¿En alguna aldea de Ruanda puede que exista aún el canibalismo? Hombre, en Ruanda no existe el canibalismo hoy en día. Y que me sienta rechazado y como humano a veces, ¿no? Es que no sé, es una pregunta complicada, no, vamos, no es lo que vas a sentir cuando llegues a Ruanda, para nada. No te sientes rechazado, te sientes discriminado positivamente, con lo cual no sé si a veces eso es peor, pero sí que la amabilidad de la gente es espectacular, son impecables, muy educados. Siguiente. Venga. ¿Hay población islámica? A mí me gustaría ver los gorilas. ¿Tienen alguna información para ir a ver los gorilas? Sí, los gorilas puedes ir a verlo por el módico precio de $750 la visita. Y solamente la visita. Es que hay mucha demanda realmente para visitarlos y son pocos los cupos que pueden acceder a ver a los gorilas. ¿Por esos 700 euros cuánto tiempo tienes para verlos? 1 hora. ¿1 hora solo? Sí. Tardas como 2-3 horas en llegar o en bajar, dependiendo al grupo de gorilas al que vaya. ¿Desde España para ir allí a ver a los gorilas? Hombre, yo creo que hay agencias de viaje que organizan eso, si no yo le puedo ayudar si usted quiere. Sí, ¿hay población islamista en Ruanda? Sí, en Ruanda, curiosamente, además, hay que romper un voto a favor del Islam, porque fueron los musulmanes los únicos que no se implicaron en el genocidio y defendieron a todos aquellos que acudieron a sus mezquitas. O sea, de hecho aumentó la fe religiosa, la fe musulmana después del genocidio, aumentó casi en un 10%. Por eso mismo. ¿Pero no están de acuerdo con el Daesh? ¿O sí? No, hombre, no, eso no tiene nada que ver. No, pero en otros países de África. en otros países sí, pero el islamismo que yo veo tanto aquí como en Uganda no es un islamismo para nada cercano al radical, ¿no? Aunque bueno, depende también quién financia las mezquitas. En Kenia es diferente la cosa, por ejemplo, ¿no? ¿La conectividad? Pues mira, es algo de lo que no hemos llegado a hablar, pero Ruanda es uno de los países mejor conectados de África. Tenemos 4G, fibra óptica, el 4G llega al 70% del país, la cobertura. Yo veo Netflix allí, veo películas, o sea, funciona estupendamente, puedo subir vídeos súper grandes. Y bueno, es uno de los pilares en los que se quiere basar el desarrollo de la futura Ruanda, es la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías. Tienen un hub en el que animan a los jóvenes a estudiar programación, a hacer nuevas aplicaciones que puedan ser útiles para la población local, ¿no? Venga, 2 más. El papel de Kagame y Occidente. Y luego, ¿tiene usted alguna subvención por el gobierno ruandés? Gracias. No, yo lo que me enfoco es en lo bueno, no en lo malo. Podemos hablar mal de todo el mundo,
prácticamente cualquier ser humano podemos ponerlo de vuelta y del revés. Yo me baso en lo que veo en el día a día y en el país que realmente me encuentro. Kagame y Occidente tienen grandes problemas, pero el problema número uno es Francia. ¿Entiendes? Teo, yo creo que Francia ha sido muy deshonesta con su trabajo y con el papel que ellos tuvieron en el genocidio. Yo no digo que fueran partícipes y lo provocaran, pero sabían lo que estaba pasando y no evitaron. Y salvaron a muchos de los que lo provocaron y armaron a la gente de los campos de refugiados del Congo. Entonces, tú me dirás, ellos todavía no han reconocido su papel, su culpa. Hasta el Vaticano lo hizo hace poco. Estados Unidos, Clinton, Kofi Annan, todos han pedido perdón al país por su negligencia. ¿Qué pasó con Francia? ¿Por qué ellos no piden perdón? ¿Por qué ellos siguen insistiendo en el doble genocidio? ¿Por qué? ¿Por qué Francia realmente no es honesta con Ruanda? ¿Les duele que perdieran esa colonia? Porque básicamente así la trataban. Ahora es colonia de Estados Unidos. No lo es, ¿no? Pero por así decirlo, está en el área de influencia de otras naciones. El problema de Kagame y Occidente es Francia, principalmente. Y la pelea que tienen estos dos países. Francia por lo que hizo Kagame en el Congo y Kagame por lo que hizo Francia en Ruanda. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No lo sé, pero sé que no sería muy hipócrita culpabilizar a Kagame de los males que Francia es muy responsable de crear. ¿Cómo definirías, José, el desarrollo o el concepto de la democracia en ese país, en Ruanda? Pues diferente a como lo entendemos aquí. Vamos a ver, una democracia. ¿Qué es una democracia? Una democracia tiene que tener grupos organizados o activos dentro de sus ciudadanos y su población que se organicen para promover programas e ideas políticas que puedan ser votadas por el resto de los ciudadanos. ¿Hay democracia en España tal cual? No lo sé. En África es diferente. Entendamos que las democracias, como les expliqué al comienzo, cuando llegan al poder los Hutus, fue un juego de los colonos, de la manera en la que utilizaron la democracia y las elecciones para arrebatarle el poder a la dinastía Tutsi. Ya no les eran útiles, ahora lo que estaba era apoyar a la mayoría, y la mayoría eran los Hutus, pues le pegaron el navajazo a los Tutsi y los dejaron totalmente a los pies de los caballos, cuando ellos habían sido responsables de esto. Entonces, pues es una democracia en la que hay elecciones, hay partidos políticos, no hay una oposición como aquí, para nada. No hay una oposición realmente cierta. Kagame es un tipo que gobierna con el 90% de apoyo popular en las elecciones que celebra. Yo he hecho encuestas a pie de calle y es imposible sacar una opinión negativa de él, por miedo o por lo que fuera. Ruanda, entendamos, es una sociedad que está cohesionada por el miedo de las víctimas que esto se vuelva a repetir y el miedo de los perpetradores de que vayan a por ellos también. ¿Entiendes? Eso es lo que mantiene la sociedad ruandesa ahora mismo. Y hasta que pasen por lo menos 40 años de este genocidio, eso no creo que cambie. Entonces, una democracia, si todos los ruandeses tuvieran un nivel de educación y formación adecuado, pudieran promover ideas, porque no hay nadie que les diga que no. Ahí hay un tema clave, que es que todavía hay una oposición que provocó el genocidio que está suelta. Imagínense ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial, tener un grupo guerrillero nazi a las afueras de Alemania esperando a tomar el poder de nuevo. ¿Entiendes? El hecho de que esa facción guerrillera exista pone en constante estado de paranoia al país, ¿no? Es un país que tiene que gobernarse con mano dura. ¿Por qué? Porque víctimas y perpetradores viven en el país, juntos. Por supuesto, hay una gran inteligencia. No pasa nada ahí sin que se sepa. ¿Cuáles son las ventajas o inconvenientes de esto? Pues, como todo en la vida, ¿no? Pero yo creo que
que Ruanda se lo ha montado muy bien, se lo ha montado muy bien. Y también Kagame y el gobierno, claro, es un gobierno de tecnócratas. Aquí no son gente que se dedica a dar discursos y política, a venderte la moto. Son gente que lo sientan en el sillón. Usted tiene que sacar un sistema universal de sanidad aquí en tres años. Si no es capaz, fuera. Incluso los meten presos. Algunos ministros que no hacen bien las cosas. ¿Me entiendes? O sea, es que tienen a todo el mundo al palo. ¿Qué es lo que te digo? Ojalá este periodo de prosperidad que ha habido, este periodo de crecimiento que ha tenido Ruanda, dé la oportunidad a los ruandeses de tener una verdadera democracia como nosotros la podemos entender. Pero tiene que ser el presidente actual el que dé pie a ello. Aquí seguimos estando con una espada de Damocles. ¿Qué pasaría mañana si no está el presidente que está? ¿Genocidio otra vez? ¿Volverían los otros con la paloma de la paz? ¿Qué pasaría? Si toda estructura de seguridad ¡fum!, se desploma de la noche a la mañana. Evidentemente Ruanda hoy en día no está preparado para ser un país normal. No está preparado. Pero lo es, y hacen sus esfuerzos, y hacen lo mejor que pueden. Y siguen siendo un país pobre. El 40% del presupuesto depende de la ayuda humanitaria, de los donantes. Pero tratan de hacer las cosas como ellos quieren, no como los donantes quieren. Esa es la gran diferencia. También hay un precio que pagar. Son un alumno modelo del Fondo Monetario Internacional. Siguen siéndolo. Y de las políticas neoliberales, pero entendidas desde el pragmatismo africano. Uno no puede dejar a millones de personas que viven con menos de $1 al día sin cobertura sanitaria o sin educación o sin un montón de cosas, porque si no lo que estás creando es una bomba de relojería ahí. Y el principal amenaza de Ruanda es que en el futuro lo que haya pasado, lo que esto pasó, se vuelva a repetir. Y estamos hablando de un país que ha nacido torcido desde el comienzo, en el que lo han clasificado y lo han dividido para utilizarlo. Y ahora ellos se han quedado con ese discurso de las etnias y de la historia que los propios colonos trajeron y han hecho esas divisiones suyas. Y el problema es que veo que la pasividad de la comunidad internacional, la que tuvieron en Ruanda, la veo hoy en día en Siria también. O sea, es que ¿qué hemos aprendido a nivel internacional de todas estas crisis? ¿Cómo podemos evitar que pasen catástrofes como estas, ¿no? Y Ruanda es un actor muy importante en África, tiene contingente de paz en 9 países, siendo un país como es. Ellos se sienten realmente inspirados en lo que las Naciones Unidas es y se sienten completamente defraudados por lo que significaba y lo que hicieron. Ruanda está dolida. Desde la gente de Ruanda, a nosotros, o por así decirlo, a las sociedades occidentales, no nos importó un carajo lo que estaba pasando allí. Incluso Mitterrand dice en esos países, esos genocidios, ¿sabes? Como que no son gente, no viven, no respiran, no tienen derecho. Entonces nuestra visión sobre Ruanda es la que ha complicado todo esto. Y los problemas que se desencadenaron en esta pequeña historia que les he contado es el origen de los fantasmas que hoy en día pueblan los grandes lagos, que son responsables de más de 7 millones de muertos, millones de desplazados, una tragedia sin parangón, que dan ganas de llorar nada más entrar allí y verlo. Y a nadie le importa un pepino. Seamos honestos y no seamos hipócritas a la hora de analizar democracias o acciones o lo que fuera. La ONU mejoró, cambió el tema de las acciones preventivas, se moviliza mucho más rápido en caso de crisis. Incluso hay una fuerza de acción que tiene derecho ya a disparar en el Congo, ¿no? A disparar para acabar con grupos rebeldes que están violando los derechos humanos. Entonces ha habido una evolución también en el derecho internacional humanitario, pero es lo que te digo, volvemos a estar en situaciones que nos recuerdan a cómo se desangra un país y al final nadie hace nada porque ¿quién va a entrar ahí? Yo le pediría un aplauso muy fuerte. Ha sido realmente magnífico y sí que me gustaría terminar invitándote aquí a que cuando Loving the Enemy y tu gran proyecto esté acabado, pues montar una proyección o aquí o en un cine con fundamento para verlo como se merece y después seguir hablando.